Entonces, miren, vamos a hablar sobre este tema de secuencias, ordenamiento, transformaciones y clasificación jerárquica. Netamente, pues voy a hablar de la clasificación jerárquica a fin de que ustedes lo demás investiguen, ¿sí? Una de las características e importancias, ¿sí? Hay que tomar en cuenta en describir los elementos que se proponen en un tema. Organizar los conocimientos, mejorar la comprensión de conceptos similares y ayudar al desarrollo de la abstracción, ¿sí? La clasificación jerárquica facilita la comprensión de hechos o fenómenos complejos, permitiendo ubicar los conceptos dentro de una discriminación precisa. Puede utilizarse para interpretar y predecir eventos o fenómenos y por lo tanto puede facilitar la solución de problemas. En una clasificación jerárquica, ¿no es cierto? Hablemos de un árbol, ¿sí? En un árbol, nosotros está constituido por varias ramificaciones o ramas, ¿no es cierto? Pero siempre comienza desde su raíz, ¿sí? Raíz, tallo, hojas, fruto. Entonces, las características jerárquicas se clasifican en algunos procesos, ¿no es cierto? En definir el propósito, observar, comparar, identificar variables de clasificación. Es lo que estábamos hablando la semana anterior de las variables. Ordenar variables de clasificación, clasificación con respecto a la primera, a la siguiente variable, a la reconstrucción de las variables, ¿sí? O de un diagrama jerárquico y volver a revisar una y otra vez. Pero lo importante en este proceso de las jerarquías es definir el propósito que necesitamos realizar en un determinado ejercicio. Y lo primero, lógicamente lo primero es la observación, luego comparar, ¿no? Si es que son iguales, no son iguales, de qué forma es, de qué tamaño es, y identificar luego las variables para ubicarlas en la posición que necesitamos. Aquí está un ejemplo, un ejemplo. Si nosotros observamos, tenemos ¿cuántas estrellas? ¿Cuántas estrellas tenemos? Dos, dos, dos de distintos Tenemos colores. 2 estrellas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuántos corazones? Dos, Dos dos, corazones. Dos, ¿Cuántas flechas? dos, dos. Ya, eso estamos haciendo la observación, ¿no es cierto? A simple vista observamos. Pero si le vamos a dar formas, ¿no? ¿Qué forma tienen? ¿Sí? ¿Qué forma tendrán? ¿Tienen o no tienen diferente forma? Sí, ¿Sí? ¿No es cierto? sí. Luego entonces ahí comparamos, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a comparar? Ya hicimos la observación. Vamos a hacer la comparación, ¿no? La comparación Por es las figuras, definir las figuras, ¿no? las Por formas, ejemplo, qué más observamos? Qué más los podemos colores. observar? Los colores, El exacto, ¿no? color. Unos Los tienen color amarillo, colores. otros tienen color azul. Entonces, ahí estamos nosotros tomando en cuenta, lo primero es la observación, ¿sí? Luego ya estamos comparando de que tienen diferentes colores, que el color, tienen un color azul y el color amarillo. Pero, ¿qué más debemos comparar? ¿No? Estamos comparando de que hay 2 estrellas, 2 flechas, 2 corazones. Sí, entonces ya sabemos la forma y la figura, ¿no es cierto, señorita Ariana Bonilla? Señorita Ariana Bonilla. Nosotros te ayudamos a precio de página. Sí, que lo que pasa es que yo me conecto en el teléfono y hasta hasta Por conectar favor, esto. puede ayudarnos a hacer silencio porque ya le iba a sacar de clases. Ya. Listo, entonces miren, una vez definido esto que estamos hablando, de este ejemplo sencillo, parece algo fácil, ¿no?
Sí, pero si nosotros ya nos ponemos en otro tipo de ejercicios, se nos va complicando en visualizar, ¿no? En visualizar cuando hablamos de lo abstracto o de figuras abstractas, ¿sí? Que algunos parece que tienen la misma forma, pero en realidad, si nos ponemos a analizar, cambian de forma, ¿sí? Listo. Acá tenemos otra diapositiva donde que ya vamos a jerarquizar, ya vamos a definir variables, ¿ya? Ya vamos a reorganizar nuestro conocimiento. Entonces, hablamos de figuras. Estas figuras ya tenemos una variable que es la variable conjuntos, ¿sí? Tenemos otra variable que hablamos de formas. Y tenemos otra variable que son colores, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos nosotros jerarquizando. Si hablamos de la parte principal, tenemos las figuras. Las figuras están formadas por estrellas. Tenemos estrellas de color azul y color amarillo. Vamos jerarquizando, ¿sí? Luego tenemos lo siguiente. Tenemos los corazones. Uno de color azul y uno de color amarillo. Entonces, miren cómo vamos dándole la forma y las variables que utilizamos. En este caso, tendríamos, vean, las variables conjunto a la variable forma y la variable color, ¿sí? Entonces, en este aspecto, nosotros hacemos la observación, comparamos y definimos variables. Y la comparación. ¿Estamos hasta ahí claros con este ejemplo sencillito? ¿Sí? Sí, Ingeniero. Listo. Por acá, miren, tenemos, Dije, disculpe que le interrumpa de la ya, clase. Yo recién llegué de viaje y no estaba en la hora que entró y que estaba revisando las calificaciones. Usted dijo que le envié un deber que me faltaba y yo le envié, pero no me ha calificado. un ratito. Es de la semana 1 y está habilitando de la semana 6 y 7 nomás el profe. Lo demás creo que ya no. Ya, mil disculpas. Mil disculpas. Tuve una llamadita media de urgencia. Bueno, sigamos. El joven que de pronto quiso hablar algo de tareas, todo, que me escriba por lo interno, pero las tareas anteriores no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros otro ejemplo.
tenemos la clasificación jerárquica del sistema circulatorio. ¿Sí? ¿Cuáles serán las variables aquí? Compañeros. Los vasos sanguíneos, la sangre y el corazón. Exacto, ¿no es cierto? Corazón. Sí. Esas serían las variables, ¿no es cierto? Y lo que nosotros estamos observando, ¿sí? ¿Sí? En este caso sería lo que está unido a los vasos sanguíneos, arterias, venas, vasos capilares, en la sangre, plasma, células sanguíneas, y en el corazón, ¿no es cierto? Válvulas, cámaras, etc. Entonces, miren, damos una idea con estos dos ejemplos. Podríamos proponer algunas otras ideas más, ¿no? Por ejemplo, en nuestras instituciones, en nuestro trabajo, nosotros tenemos también una jerarquización, ¿sí? Entonces vamos proponiendo ejemplos acerca de esto, ¿ya? Entonces, secuencias, ordenamiento, transformaciones y clasificación jerárquica, ¿ya? Por lo menos 4 de cada uno de los temas. Lo hacen en unas diapositivas o en un procesador de texto o en el Padlet, cualquiera de las herramientas de ofimática o en el Padlet. ¿Sí? Ya les envío un enlace, déjenme ver si no se me ha cerrado. Ay, creo que sí, se me ha cerrado. ¿Es individual o grupal? Individual, individual. Bien. Se me ha cerrado esa página. Lo tenía, déjenme ver si es que de nuevamente le abro. Ingeniero, disculpe una pregunta, no le entendí. ¿Este deber hay que subir, hay que hacerlo en el Padlet o en Word? ¿En dónde hacemos? Por favor, si alguien le comunica a la compañera nuevamente. Podemos hacer en Padlet o podremos hacer en PowerPoint. Es individual. Exacto. Muchas gracias. Bueno, si de pronto le encuentro esa página enseguida les envío por el chat del grupo para que puedan ayudarse. Se Bien. me ha cerrado y está bien lento. Está súper lento ahorita, está inestable la conexión. Entonces, miren, no se olviden, por favor, en la otra clase, tener la mayor participación. Se va a calificar la participación de ustedes en la semana, la otra clase que tenemos. Voy a pedir que participen la mayoría de compañeros a fin de plasmar este tema 6 y tema 7, porque es prácticamente del tema 6 y tema 7 que estamos hablando este momento, ¿sí? Eso es todo lo que les puedo mencionar. Les voy a dejar ya que tengan una linda tarde. Esperemos de la otra clase que participen todos.
Les dejo entonces una linda tarde, ¿no? Muchas Ya, Una gracias. linda tarde, Igualmente, compañeros. gracias. Hola, Alicia. Gracias, Inge. Hasta luego.